Pues entonces, siguiendo con este tema, tema delicadísimo que atraviesa décadas del país, el país sometido a esa distorsión, sometido a esa violencia, sometido al peligro de perder su institucionalidad democrática republicana, de perder su constitución, de perder su autodeterminación como pueblo, bueno, se tuvo que resolver ir a un golpe de Estado. Tema que trataremos en otra ocasión, hay una ley, la Ley de Seguridad Nacional, fue votada en la Asamblea General, se decidió mediante esa ley o a través de esa ley de la Seguridad Nacional que se tenía que ir técnicamente a un estado de excepción. Eso es lo que popularmente se conoce como golpe de Estado. En verdad fue un estado de excepción y se trató de un proceso cívico-militar. Se hablaba mucho de eso, popularmente llamado dictadura. Quizá desde el punto de vista técnico es cuestionable decir dictadura, porque tienen características muy particulares una dictadura. Quizá se puede hablar de dictadura después del año 78, hacia el 79, que se haya endurecido más el régimen, pero lo cierto es que se vivió un proceso, la palabra lo está diciendo, un proceso como un proceso penal, como un proceso judicial, tiene un comienzo, un desarrollo y un final, es temporal. Esa era la vocación de aquel régimen de gobierno que era excepcional precisamente y que procuraba restablecer las cosas, calmar las aguas y cuando se resolviera o se evaluara que Uruguay quedaba fuera de peligro respecto a ese contexto de Guerra Fría y de grupos armados fuertemente organizados, bueno, después de ese abatimiento en lo bélico y cuando se lograra ver que el Uruguay se encaminaba otra vez a una vida democrática, se le devolvía a los partidos políticos, que son las instituciones habilitadas por la Constitución, las instituciones naturales de una democracia, se les devolvía el ejercicio libre de la oferta electoral y evidentemente del gobierno, que es volver a la democracia. Y eso se hizo. Y cuando eso se hizo, se tuvo que pactar, se tuvo que negociar aquel negocio, aquel pacto del Club Naval, y dentro de esas negociaciones, bueno, se tuvo que decidir por una ley que amnistiaba a los terroristas contra el Estado. Se quiso hacer una ley de amnistía general y restricta, pero digamos que las Fuerzas Armadas no lo aceptaron porque no aceptaban ser calificados históricamente desde la oficialidad de una ley o desde el documento oficial, evidentemente que iba a ser inalterable y laudatorio, no aceptaban ser criminales que tenían que ser perdonados, porque eso es una ley de amnistía. Es un perdón por ley, es decir, que mediante el olvido, palabra que proviene del latín amnistía, que quiere decir olvidar, perder la memoria, bueno, a través de olvidar todo eso, perdonaron delitos, y fue respecto a 14 líderes tupamaros que estaban algunos procesados y otros ya presos, bajo el régimen de la justicia militar, que así lo dispone la Ley de Seguridad Nacional por encomienda del propio Poder Legislativo. Eso en democracia. Se establecía una justicia especial porque el Estado estaba en un estado de guerra, era un estado de enfrentamiento contra militares del otro lado, los militares de nuestro país, el ejército, las Fuerzas Armadas del Estado uruguayo, contra ejércitos armados de esa embestida revolucionaria comunista propiciada, avalada, solventada y preparada por la Unión Soviética y por Cuba. Ese fue el contexto. A esa gente se le dio una amnistía. Se dijo incluso que la amnistía era necesaria porque ellos ya habían cumplido con sus penas y habían cumplido en una justicia que no les dio las garantías de los debidos procesos que daba la justicia ordinaria, civil ordinaria. Mentira, porque esos fueron 14 casos de 14 líderes, pero esta ley de amnistía amnistió a todos los tupamaros, a todos los terroristas, a todos los comunistas e inclusive a delincuentes comunes. Una crasa mentira, una falacia. No es que era necesaria porque ya habían cumplido estando presos bajo una justicia militar, sino que se amnistió a todos, a los que no estaban presos, a los que estaban fugados, a los que no se daba con su paradero, a los que se habían exiliado, a todos se les perdonó, a todos los que integraron esas organizaciones revolucionarias, armadas, de inteligencia y de logística para perpetrar una revolución socialista marxista que tirara abajo nuestra República Democrática, nuestra Constitución. Eso tiene que estar claro. Y eso no se le da a los chiquilines en el liceo, por ejemplo. Y este gobierno es cómplice de que esta versión no se dé. Se les está dando una versión marxista de la historia.
Así como se les da el género y la doctrina LGBT, se les da una doctrina marxista de interpretación de los hechos históricos. Y la peregrina teoría histórica que mandera Gerardo Caetano, diciéndoles a los chiquilines en el liceo que las instituciones democráticas en Uruguay se rompieron en el año 68. Qué raro, ¿no? Porque en el 71 hubo elecciones y en el 71 nace una fuerza nueva, una coalición de izquierda fundada por el Partido Comunista en el Uruguay, que es el Frente Amplio, que si no me equivoco creo que anduvo en un guarismo ya muy interesante del 18% de votos. Hubo sufragio, elecciones y presidentes elegidos por el pueblo de acuerdo al mecanismo electoral que establece la Constitución. Por lo tanto, un disparate hablar de ruptura institucional. Claro, se basan mucho en las medidas prontas de seguridad, que también son medidas que la Constitución establece, son constitucionales, porque el país estaba en un caos total, a nivel sindical, con ocupaciones permanentes, con barricadas, con las universidades permanentemente ocupadas, un proceso inflacionario muy alto y una clase política muy desprolija también, y corrupta también, hay que decirlo. Pero eso no habilitaba ni daba justificación a una revolución armada que provocara el terror y que nos quisiera quitar la democracia, la república, el Estado de Derecho para instalarnos una sociedad comunista. Lo cierto es que a posteriori del régimen de facto se da esa ley de amnistía, las Fuerzas Armadas que no aceptan haber cometido delitos para ser perdonados por ley, y se resuelve, los doctores Martínez Turla y Claudio Williman del Partido Nacional resuelven, interpretando el artículo 85 en su numeral tercero, formular una ley que se atuviera a ciertos principios, una ley excepcional, con motivo del artículo 85, sustancialmente fundada en dos aspectos jurídicos muy, muy importantes para entenderlos. Formularon una ley especial relativa a la seguridad, la tranquilidad y el decoro de la República, en la protección de todos los derechos individuales. Eso es la ley de caducidad, una ley especial que se funda en estos principios del artículo 85, una ley que procurara la seguridad, la tranquilidad y el decoro de la República, protegiendo todos los derechos individuales. Los derechos individuales de aquellas personas que en cumplimiento de la doctrina bajo la ley de la seguridad nacional cumplieron órdenes, es decir, militares, policías, asimilados a militares y policías civiles, asimilados, y todos los afines iban a ser entonces, digamos que también de algún modo benignamente protegidos por el Estado, porque había decidido el Estado uruguayo como sujeto activo, como sujeto principal activo de derecho, como un bien mayor que debía ser protegido, renunciar a su pretensión procesal penal respecto a esos casos puntuales, dándole al país entonces el instrumento legal para pacificar a la sociedad, darle decoro y proteger los derechos individuales, dado que a los terroristas contra el Estado los había perdonado por ley. Por lo tanto, a los militares, policías y asimilados a esa actividad, también de algún modo se les debía perdonar algunos excesos, o algunos atropellos que pudieran haber cometido en el cumplimiento de aquellas funciones de un Estado excepcional que estaba luchando contra una, digamos, guerra civil organizada, contra comandos militares e inteligencia organizada para tirar abajo nuestro Estado de Derecho, en aquel contexto de la Guerra Fría. Lo cierto es que el Estado entonces renunció a la pretensión procesal, no extinguió el delito. La renuncia procesal no extingue el delito, sino que excepcionalmente concluye el juicio. Hizo caducar su legitimidad procesal activa, su legitimación procesal activa, la hace caducar. Como sujeto activo de derecho, el Estado uruguayo, mediante este instrumento legal, hace caducar su pretensión procesal, su legitimación procesal la caduca, la extingue por ley. Digamos que la ley es la manifestación por la cual el Estado, como agente activo de derecho, manifiesta su renuncia a ese derecho. Y la renuncia a ese derecho es perfectamente válida
porque está renunciando a un derecho potestativo, es decir, un derecho que puede aplicar o no, ejercer o no, y a su vez hay que entender lo que bien explicó en este programa el doctor Eduardo Luz, que la renuncia es un acto unilateral, que nadie puede negar. No, no amerita, no da mérito a una negociación o que a la otra parte o que el juez también lo acepte. Basta la renuncia como un acto unilateral para que se concluya para siempre ese juicio. No el delito, sino el juicio. Esto nos lleva a considerar que su efecto jurídico es la irrevocabilidad. Y así lo dice nuestro Código General del Proceso. Y así lo dicen los códigos generales del proceso, asumiendo un estudio de derecho comparado, como dice, de todas partes del mundo. La renuncia procesal, la renuncia a la legitimación procesal activa, como sujeto activo, es irrevocable. Es irrevocable. Es equiparable a la fuerza de la cosa juzgada cuando sí ocurre un juicio y atraviesa todas las etapas hasta llegar a la última instancia, y eso queda consagrado definitivamente como un hecho jurídico perenne en una cosa juzgada. Eso es cuando ocurre el juicio. Y cuando el juicio no ocurre, hay un modo excepcional de concluirlo para siempre con la misma fuerza, el mismo valor de perennidad y de irrevocabilidad, que es la renuncia procesal. En eso consiste la ley de caducidad, por eso se llama así, ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Renuncia a su pretensión procesal y punitiva penal. Una vez ratificada y otra vez ratificada por el cuerpo electoral mediante referéndum y luego por plebiscito, esta ley estuvo vigente durante 25 años. Por ende, esa pretensión procesal de nuestro país caducó, había caducado para siempre. Y eso debe seguir así porque obedece a otro principio fundamental de un Estado de Derecho, que es la seguridad jurídica. Esto debe tener estabilidad, seguridad, no puede cambiar de malas a primera, no puede desestabilizar derechos individuales, no puede desestabilizar ya derechos que están adquiridos, no puede desestabilizar el principio universal de la irrevocabilidad de una renuncia procesal. No se puede, no tiene valor jurídico. Pues bien, pues mal. Eso hizo el gobierno de José Mujica. Después también de una falaz acción de inconstitucionalidad que llevó adelante la fiscal Yance, representando precisamente al mismo Estado que había renunciado a la pretensión procesal de esos casos, representando al Estado, le plantea una inconstitucionalidad a su propia renuncia procesal. ¿Se dan cuenta del disparate? La gran pregunta acá es, ¿qué efectos jurídicos podría tener una ley que en el año 2011 deroga a esta ley de caducidad? ¿Qué efectos jurídicos más allá de la falaz desactivación? Y bueno, se creó a posteriori, sin perder mucho tiempo, crearon la Fiscalía de Lesa Humanidad, dentro del contexto o del marco del nuevo proceso penal que fue legislado por todos los integrantes del sistema político uruguayo en el 2017, incluidos los que hoy integran este gobierno. Con bombos y platillos, aplaudieron la derogación del Código del Proceso Penal anterior, que respondía a la Constitución de la República, que era pasible de mejoras, sin duda, que había que ayornarlo, sin duda, pero no tirar abajo los principios jurídicos constitucionales del Estado de Derecho. No tirar abajo directamente, dándonos un golpe técnico de Estado, destrozando la independencia del Poder Judicial y destrozando los principios que articulan y fundamentan el proceso de garantías, un debido proceso. Eso es lo que tiraron abajo, con ese nuevo Código del Proceso Penal, que da el marco para crear fiscalías, fiscalías que son preeminentes en la investigación y en las atribuciones jurisdiccionales de los fiscales, que son quienes deciden lo que van a acusar y lo que no van a acusar, son quienes deciden a quienes investigan y a quienes no, y por qué motivos investigan o dejan de investigar, y son los que deciden qué tipo de delito van a acusar ante un juez que es prácticamente un mero escribano llamado juez de conocimiento, que después elevará la acusación preliminar a un tribunal superior, que hará las observaciones del caso, pero para devolverle esa acusación, corregida o no,
para que se transforme en una acusación fiscal definitiva, y esa acusación fiscal definitiva, si fue negociada con la parte, bueno, se cierra ahí en lo que se llama un juicio abreviado, porque la parte acusada, indagada y acusada por el fiscal, reconoce la acusación, confiesa ese delito, y bajo ese sacramento, que tiene como un valor de plena prueba, se determina entonces la sanción penal de esa persona que negoció en ese juicio abreviado. Y si no negocia en ese juicio abreviado, deberá ser sometida a un juicio penal posterior, ordinario, oral. En ese contexto de fiscalías con plenos poderes, se crea por ley una fiscalía de lesa humanidad, pero para perseguir delitos del pasado, violando el principio de la no retroactividad de la ley penal inexistente o la ley penal más grave, como lo establece el artículo 15, y lo formula así el propio Estatuto de Roma, con el cual suscribimos como país el compromiso de velar y proteger los derechos humanos a través de los delitos de lesa humanidad que se cometan a partir del año 2006 hacia adelante, hacia el futuro, que es cuando Uruguay promulga la ley interpretando a los delitos de terrorismo de Estado, terrorismo, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, que formula el Estatuto de Roma, que es la sede jurisdiccional, la Corte con poderes jurisdiccionales, judiciales a nivel internacional. Uruguay suscribe y Uruguay debe hacer una ley, así lo hizo, y la promulgó en el 2006. Eso se establece que son delitos de lesa humanidad, delitos de terrorismo también, imprescriptibles, pero aplicables a partir de la fecha de promulgación hacia el futuro, no hacia el pasado. Vamos a una pausa y seguimos entonces con otros aspectos que tiene que ver por qué una ley que establece la disposición administrativa y procesal de una renuncia a la pretensión procesal penal de parte del Estado en los casos comprendidos en el artículo primero es inderogable. Vamos a explicar esto desde el punto de vista técnico. Yo agradezco acá públicamente, agradezco a todos los que nos apoyan, a todas a nuestras fuentes de investigación, a nuestros colaboradores en las investigaciones técnicas para postular, formular en este programa con la debida, digamos, fundamentación, con la profundidad que esto tiene que tener, con la argumentación que corresponde desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, desde las ciencias jurídicas, desde la letra de la Constitución de la República, desde los principios generales del derecho, desde las doctrinas más recibidas y desde los principios de la teoría de Estado y desde los principios republicanos y democráticos. Agradezco el aval, el apoyo a todo esto que estamos formulando, la ratificación, como lo hizo públicamente en el programa y lo hace por vía interna colaborando con estas investigaciones, al doctor Eduardo Luz, constitucionalista, catedrático, integrante del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, al doctor Gustavo Subía, ex fiscal de la Nación, también doctor en Derecho y Ciencias Sociales, hoy diputado por tercera vía dentro del Partido Colorado. También agradezco infinitamente los aportes de un eminente jurista de altísima experticia y calidad intelectual, con un montón de material teórico, ensayos, artículos publicados y una actividad profesional inmensa que desarrolló en su vida, ya en su veteranía, quien quiere estar a la sombra y no quiere divulgar su nombre propio, y que firma en Twitter, muchos lo conocen ustedes, en la red de Twitter como Angelito Tata. Angelito Tata. Un valor, yo te diría, un valor de gema, de joya, prácticamente invaluable. Invaluable. Al escribano Pedro Borrea, amigo, fue compañero de estudios en Facultad de Derecho, quien está siguiendo atentamente el programa, también avalando estas opiniones y estas interpretaciones técnicas de todo este tema, al doctor Pablo Echegaray, también, quien se va haciendo amigo de quienes les habla y que en su calidad también de jurista, de abogado y también de administrador de empresas avala toda esta interpretación técnica de nuestro Estado de Derecho. Así agradezco a todos los colaboradores, a todos los oyentes, a todos los que me aportan datos, a los coroneles, por ejemplo, Alfredo Bravo, Roberto Velasco, el coronel Gustavo Formento, a tantos, ni que hablar a nuestro presidente de Libertas, ¿no? De la República, nuestro presidente de Libertas, Roberto Falken, presidente de esta asociación civil
Les agradezco a todos. Antes de irme, les digo que estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook, en donde estamos, así se llama también nuestro programa en Facebook. En Instagram, en donde estamos Uru. En Twitter, @en donde estamos. Todo esto se va a publicar en nuestras redes, en nuestro canal YouTube. Mirán dónde estamos. Se van a publicar todas estas también columnas que están siendo fraccionadas en capítulos respecto a cómo han desarticulado al Estado de Derecho y que este gobierno propicia y permite que campee el resultado neoconstitucionalista y el marxismo cultural en la institucionalidad del país. Es un gobierno que no está legislando nada en serio. Es un gobierno que no está legislando con mayorías parlamentarias. Hoy, con el instrumento adecuado para hacerlo, no ha transformado un ápice esta invasión institucional, este terrorismo jurídico institucional que desconoce plenamente, de modo flagrante, abiertamente, los principios constitucionales, nuestras tradiciones jurisprudenciales y a los principios generales del derecho que fundamentan un Estado democrático republicano, de democracia liberal representativa que proteja nuestras libertades. Vamos a una pausa, Damián, y continuamos.